Perfecto. Digamos, en primer lugar, no es muy, digamos, habitual, pero bueno, me voy a presentar. Yo soy Francesc Ferrer y soy ingeniero agrónomo por la Universidad de Lleida. Luego me fui a Pullman, a la Washington State, para hacer una maestría y volví en el 99 y en el 95 para realizar el doctorado en la Universidad de Lleida bajo la dirección de Josep María Villar. Digamos, a lo largo de la formación académica y de la experiencia profesional, digamos que nos hemos ido especializando en sensores de instrumentación para el continuo suelo-agua-planta-ambiente, la modelización de sistemas agrícolas y procesos biofísicos y toda la aplicación para agronomía, fisiología vegetal, hidrología, geotecnia, todos esos sitios donde se tiene que medir pues la temperatura o la humedad o la luz, todas las variables biofísicas. Desde 1999 soy gerente de la Ferrer y digamos siempre hemos creído y digamos practicamos con los hechos todo lo que es la utilización de la experiencia y el conocimiento para mejorar digamos, todo lo que es aspectos de monitorización y de instrumentación, la formación y luego la innovación. Nosotros a nivel de empresa pues colaboramos con universidades, con otras empresas para realizar proyectos de innovación. Entonces el seminario, digamos que lo hemos clasificado en tres partes. La parte central, que es donde está la salsa, es explicar cómo funciona una sonda capacitiva y, digamos, cómo corregir las limitaciones y los errores que puede haber. Pero antes yo creo que es importante explicar, digamos, cómo medimos la humedad del suelo de forma, digamos, el valor real, ¿no? Lo que sería el valor experimental, porque es muy importante. Esas medidas directas serán las que nos servirán para, sobre todo, validar lo que nos va dando un sensor. Y al final daré unos apuntes de las prácticas o el procedimiento de cómo calibrar sondas. Estamos preparando un webinar es solo específico de la calibración, pero aquí sí que os daré, digamos, 4 apuntes de lo que estamos haciendo nosotros. Otros temas relacionados que son imprescindibles para, digamos, obtener datos de calidad es todo lo que se refiere a técnicas de instalación en campo y buenas prácticas de manejo, ¿de acuerdo? Una buena sonda mal instalada no sirve para nada, entonces es importantísimo y es el factor de error número 1. Luego el segundo punto es todo lo que se refiere a la interpretación de datos y aplicaciones. O sea, todo el mundo cuando instala unas sondas pues ve unos datos de humedad, pero no es lo mismo si eres un científico que trabaja en ecofisiología vegetal, en estrés hídrico, que si eres un ingeniero de caminos que quieres medir, digamos, la influencia de la humedad de un firme de carreteras sobre las propiedades mecánicas de ese suelo. Entonces, la medida básica es la misma, es la humedad, pero diferentes cálculos y normalizaciones y relaciones con otras variables, pues son, digamos, donde está la potencialidad de utilizar estos datos. Y otro punto muy importante es todo lo que es la relación, o sea, medir bien el potencial de agua o la succión, la humedad y cómo lo relacionamos con la curva de retención desarrollada en laboratorio y con valores de campo. Otro tema aquí a añadir, que no lo he puesto, sería cómo medir y monitorizar la salinidad. Entonces, si ya entramos en materia, digamos el primer capítulo, que es la medida directa de la humedad del suelo, tenemos, digamos, 3 variables que podemos utilizar. Es la humedad gravimétrica, gramos de agua por gramos de suelo seco, la humedad volumétrica, metros cúbicos de agua por metro cúbico de suelo, y potencial, que normalmente se mide en unidades de presión o, digamos, succión, y la unidad internacional son kilopascales. A nivel de la variable gravimétrica, pues es la referencia, se mide por estufa, normalmente a 105 grados 24 horas,
También puedes medirlo en microondas en el laboratorio si haces una calibración con la estufa, ¿vale? Entonces, aspectos importantes, la representatividad y el muestreo. O sea, nosotros muestrearemos una muestra de suelo que será representativo de, pues de no sé, de un dominio, ¿no? Pues de una parcela experimental que tendrá más o menos metros cuadrados o de una cuenca hidrográfica, ¿vale? Normalmente la humedad gravimétrica se expresa sobre la fracción fina del suelo, ¿vale? Y luego, ¿para qué utilizamos esta medida? Son medidas puntuales, pues para validar lo que nos da un sensor, para ver evolución temporal para las distintas capas del suelo y para, digamos, calcular las concentraciones de nutrientes y solutos que tenemos en el suelo. Normalmente están asociados a la fracción fina y si no tenemos la humedad, pues no podemos calcular, digamos, concentraciones en base al peso seco. En cuanto a la volumétrica, tenemos que medir la gravimétrica y luego calcular o medir un volumen, que se mide con un cilindro de muestra indisturbada o por el método de la excavación, desocupando un volumen del suelo, lo pesamos, medimos ese volumen y tenemos el contenido volumétrico. O sea que y la fórmula es, aquí lo veis, gravimétrico, humedad gravimétrica multiplicado por la densidad aparente. ¿Para qué queremos la humedad volumétrica? Igualmente, para validar lo que nos da una sonda, para ver la evolución en tiempo y en profundidad, y luego para realizar un balance de agua. Balance de agua no se hace un balance de masa, sino se hace un balance de volumen. Y finalmente, pues lo que es el potencial, la medida directa es el tensiómetro, y la indirecta, pues hay, digamos, tres tipos de sondas. Lo que es la sonda capacitiva, que por ejemplo es lo que tiene Decagon, la MPS2. Luego están los GME Granular Matrix Sensors, que serían Watermark, relacionado con el bloque de yeso, y luego hay sensores térmicos. Estos sensores se tienen que calibrar uno a uno en fábrica, ¿vale? Pero una vez calibrado el sensor, luego se puede utilizar en distintos tipos de suelos sin necesidad de hacer una calibración específica. Esto es un poco diferente a las sondas de humedad, ¿vale? Y luego es muy importante saber cada técnica y cada tipo de sensor trabaja bien a un intervalo determinado de potencial. El tensiómetro trabaja hasta menos 85 kilopascales, las Watermark pues más o menos hasta menos 200, el sensor térmico puede llegar a trabajar a menos 1000 y una sonda capacitiva, la de Decagon por ejemplo, trabaja hasta menos 500 kilopascales. Luego tendremos que saber esto y saber lo que nos interesa a nosotros. O sea, si estamos trabajando en microbiología de suelos, pues quizá estamos trabajando a potenciales mucho más negativos de lo que resiste una planta, ¿no? Si estamos estudiando procesos de infiltración, pues nos interesará la parte más húmeda de la curva. Entonces, una vez conocidas, digamos, las variables que mediremos directamente, cuando nosotros evaluamos datos de humedad del suelo, se necesita una mínima caracterización física, tanto del suelo como del sustrato. No puede ser, digamos, que estudiemos los efectos de la humedad o sobre el estrés hídrico de las plantas y no sepamos la textura de ese suelo, o no sepamos los horizontes, si hay algún limitante, que no sepamos la densidad aparente. Y es muy útil también saber lo que os pongo aquí, ¿no? El contenido, la humedad que hay en saturación, en capacidad de campo y en punto de marchitez. Aquí os pongo los diferentes sistemas que hay para estimarlo. Estos tres niveles son muy importantes para saber interpretar datos de sondas y datos de humedad. Luego otros limitantes, pues mal drenaje, problemas de infiltración. Todo esto, como más sepamos, pues mejor interpretaremos los datos que tendremos. Capítulo 2. ¿Cómo funciona una sonda capacitiva? Muy bien, pues tenemos, digamos, nosotros tenemos el suelo. Dentro de un volumen tendremos partículas sólidas, suelo,
y luego el resto de poros, digamos, estará ocupado por aire o por agua. Nosotros queremos medir, nos interesa la fracción volumétrica de humedad que hay aquí, tal como muestra la fórmula. Y las medidas indirectas, ¿qué hacen? O sea, buscan y miden una propiedad que esté muy correlacionada de forma cuantitativa con la humedad. Pues aquí buscaríamos alguna propiedad medible que nos infiera, pues lo mejor que podamos, la cantidad volumétrica de agua que hay. En el mercado más o menos hay 3 técnicas. Una, la sonda de neutrones, una, los métodos térmicos y la otra, las sondas que miden la constante dieléctrica. La sonda de neutrones, pues la propiedad, digamos, que intenta medir la magnitud es la atenuación de la velocidad de los neutrones al chocar con los átomos de hidrógeno del agua. El sistema de los pulsos de calor se basa en crear un pulso de calor con una resistencia y medir ese pulso lo rápido que se disipa, digamos, o que viaja en el suelo. A más agua, más conductividad térmica y ese pulso viajará más rápido. Y luego los métodos que miden la constante dieléctrica, que son el TDR o FDR, se basan en medir esta propiedad del suelo.